Papá, gracias por esta mañana, por la honra, por la dinámica de la iglesia, la familia. Gracias, Señor, por el tiempo de adoración. Queremos abrir nuestros oídos del Espíritu para oír tu voz. Señor, que mientras esté compartiendo, esté hablando, esté predicando, la iglesia, cada uno en forma particular, pueda oírte, Señor. Y trae luz, trae vida, trae dirección. Confróntanos y sánanos a través de la palabra. Ministra nuestras vidas por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Bendecimos a los niños en Reino Kid que están ensayando para el martes. También tú les bendices y nosotros acá los adultos recibimos todo lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Eso. Quiero leer Primera de Reyes, el capítulo 11. Cuando ya Israel se constituyó como pueblo, como nación, alcanzó la tierra que Dios le había prometido, se distribuyó para que cada tribu dentro del pueblo tomara posesión de esa tierra. Y hubo un tiempo que se levantaron jueces que dirigieron a Israel. No todos los jueces dirigían todo el pueblo. Hubo jueces que solamente se levantaron en razón de una tribu, ¿no? Y algunos jueces que abarcaron a toda la nación por periodos muy pequeños. Pero hubo un momento en que el pueblo pidió un rey como los demás pueblos. Antes de eso, Dios hablaba a través del sacerdote, o el sumo sacerdote, a través de los profetas, del profeta. Pero hubo un momento en que pidió ser un pueblo monárquico, de tener un rey. Y Dios fue levantando reyes. El primer rey de Israel, ungido por el profeta y sacerdote Samuel, el primer rey de Israel fue Saúl. No voy a hablar de él, el cumplimiento de casi todas las promesas de Dios. Por la forma en que David gobernó, pero principalmente por el corazón de David y todas las promesas que Dios tenía para la nación. Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, el pacto de Dios, con David se pudo cumplir, se alcanzó, ¿no? Hubo batallas, hubo guerras que él tuvo que lidiar, las cuales también conquistó y extendió el reino, trajo justicia, trajo paz. Y principalmente creo que lo que más allí se puede resaltar es cómo la adoración, la reunión, el culto a Dios, Cristo siendo el centro de la nación, se pudo alcanzar. Y eso trajo la bendición, la prosperidad y todo lo que Dios tenía como promesa para su pueblo. Luego de David viene un tercer rey, un hijo de David, que fue Salomón. Hereda esto, hereda una nación en estas condiciones. Una nación que ya se había concretado siendo luz para las demás naciones, rica, con justicia, erradicado prácticamente toda la pobreza. Y vamos a decir, y Cristo siendo el centro, Dios, Jehová, siendo el centro de esta nación de Israel. Ya se había establecido Jerusalén como capital religiosa y también política. Y se había levantado una tienda, un tabernáculo, restaurado todo esto y se había restaurado el culto a Dios. Y esto lo hereda Salomón, uno de sus hijos. Y Salomón termina de sellar esto. Comienza bien su periodo de reinado y de gobierno. Yo creo que todos, con más con menos, oyen y saben de Salomón y de la sabiduría de Salomón, que la pidió a Dios. ¿Se acuerdan? En un sueño Dios se le aparece, ¿no? A través de un ángel le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él pide sabiduría para gobernar el pueblo. Y Dios le dice, por causa que no me has pedido riquezas, no me has pedido otras cosas, me has pedido sabiduría para gobernar el pueblo, yo te lo voy a dar y te voy a añadir todo lo demás también. Porque el corazón de Salomón seguía siendo en su momento como el corazón de su padre. Un corazón hacia Dios y un corazón hacia el pueblo. Pero
Lamentablemente hay un pero. Y en toda la vida de toda persona, en la historia, tenemos un pero, ¿no? Nos estaban yendo bien en las vidas, pero. O estábamos complicados en la vida, pero. Ese pero es con esperanza. A veces hay un pero con desesperanza. Y hay un pero en Salomón, que Dios le había así recomendado, le había dicho, mira, ten cuidado con esto. Yo voy a cumplir todas las promesas sobre tu vida, ¿no? Sobre el pueblo. Todo lo que he hecho con tu padre David, también lo voy a hacer contigo y lo quiero extender. Porque el propósito de Dios, el propósito del Señor no nace con Jesús en su nacimiento en un pesebre. Ahí el cumplimiento de las promesas y la manifestación del reino de Dios. La promesa comienza mucho antes. Si usted lee el capítulo de Génesis 3, 15 y 16, ya hay una promesa, ¿no? De un redentor, de un salvador, de un Mesías, del reino de Dios, el propósito. Y Dios le habla a Salomón y le dice, yo te voy a bendecir, pero cuídate de esto. Y con entendimiento. Los que somos padres, ¿no? Cuando lo he hecho en innumerables ocasiones, cuando éramos niños pequeños, hijos, no considerábamos con amor las advertencias de nuestros padres, ¿no? O los no permisos de nuestros papás. Considerábamos que no estaba bien. Después que fuimos más grandes, fuimos creciendo y somos más adultos, nos dimos cuenta que todo eso fue para cuidarnos, ¿no? Para bien. Pero hubo que crecer, hubo que madurar. Entonces, vuelvo a decir, los no de Dios son para nuestro bien, para cuidarnos. El consejo de Dios, lo que Dios está llamando. Por eso tenemos que leer y darnos propósito y darnos sentido en la vida. La semana pasada estábamos predicando y leímos unos consejos de parte del Señor para sus discípulos y para que ellos lo manifestaran. Y Dios, leímos allí en Marcos que Dios le dijo, cuídate, ¿no? Cuídense de la levadura, ¿no? Cuídense de la filosofía, del pensamiento de este mundo dado por los fariseos, los saduceos y la levadura de Herodes, ¿no? Ya hablábamos del espíritu religioso, materialista y político. Cuídense de lo que le absorbe, ¿no? Por eso el llamado es a ser lleno del Espíritu. Porque hay una guerra espiritual, ¿no? De pensamientos, de cultura, pero de reino. Controlar la vida, la mente. Y eso es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Que no logramos percibir si no es a través del Espíritu. Y lo que han nacido de nuevo, lo que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, ahora vemos con los ojos del Espíritu y podemos percibir las cosas espirituales. Y debemos estar atentos a eso. Y cómo el mundo, su filosofía, cuando hablo del mundo, el cosmos, ¿no? Con su cultura, gobernado por las tinieblas, Satanás y las tinieblas, controlar, manipular nuestra mente, apartarnos de Dios, que no cumplamos el diseño de Dios. Por lo tanto, Dios nos aconseja por la palabra. ¿Cómo podemos evitar ser controlados, ¿no? Por la cultura de este mundo y quién la gobierna. Jesús lo reveló. ¿Por qué no quiere evitar eso? Porque dice, Satanás vino ¿a qué? A matar, robar y destruir. Entonces, en él, el resultado de nuestra vida, fuera de Cristo, es muerte, es destrucción y robar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso el consejo de Dios es para eso, para cuidarnos y para evitar. Y a Salomón le dijo, cuídate de esto. Y quiero que podamos leer Primera de Reyes capítulo 11 y vamos a entender claramente el mensaje y el consejo de Dios. Entonces escuchémoslo como un consejo de Dios. Porque detrás de esto, vamos a sentir, es espiritual. Y ahí quiero que analicemos un poquito. Versículo 1 de Primera de Reyes, voy a leerlo en la versión NTV. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Amó a muchas mujeres extranjeras.
Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el consejo? No se casen con ellas. ¿Por qué? Hay un porque, no simplemente porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Dios cuidando la vida de Salomón, el rey y su pueblo. Pero este consejo no solo era para Salomón. Si uno lee todo desde antes, era para todo varón del pueblo de Israel. Y consecuencia, al otro lado también, mujeres con hombres cananeos. Pero el mensaje va hacia los hombres puntualmente acá, pero es para todos, porque les desviarán el corazón. Por eso el consejo de Dios cuando nos enseña, ¿no?, a estar en yugo igual, ¿no? Sin embargo, después del consejo de Dios, sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Su corazón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. ¿Porque eran malas? ¿Querían destruir a Salomón? Cuando Salomón ya era anciano, al principio parece que no pasó nada, ¿no? Se casó, estuvo bien, parece que no pasó nada. Pero cuando ya era anciano, por eso, lo que hacemos va a dar fruto. La Biblia nos aconseja, nos dice: el que siembra para la carne, cosechará cosas de la carne. En un momento va a dar fruto. Pero el que siembra en el Espíritu, cosechará para vida, ¿no? Dice: oh, mi vida, no está pasando nada. Por eso el llamado siempre Dios a arrepentimiento, a volcarnos a Él, a sanar las relaciones, a pagar las deudas, a la fidelidad, a limpiar todo aquello que nos quiera dañar y controlar la mente y el corazón. Hoy parece que no pasa nada, doy este paso, no pasó nada. Pero en un momento va a dar fruto. Y Salomón dice: cuando ya era anciano, ella les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Wow. ¿David fue perfecto? ¿Cuántos conocen la historia del rey David? ¿Fue perfecto? Falló, cayó, ¿no? Y podemos reconocer varias instancias como esas, de pecado incluso en el rey David. Atroz. Yo creo que uno de los más, no sé si crueles, pero sí llamativos, ¿no? Es decir, el corazón de David, dice, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Cuando toma a Betsabé, ¿no?, por mujer, que era la esposa de uno de sus fieles guerreros, amigos de David. Y queda embarazada, y para querer ocultar el embarazo, quiere poner a su amigo ahí en primera fila de la guerra para que muera, ¿no? No, pero antes de eso, lo manda a llamar, ¿se acuerdan, no? Lo manda a llamar, le dice: oye, mucho tiempo en la guerra, ya varios meses, ¿por qué no vienes y estás con tu esposa? Para que pase el embarazo Y el hombre le dijo: ¿cómo se llama el amigo de David? Urías, ¿no? Bien. Dice: no, ¿cómo? Si están todos en guerra, yo no voy a tomar a mi esposa ahora, si están todos en guerra. Y el hombre no se quiso estar con su esposa. Se le fue la estrategia a David.
Entonces finalmente lo quiso emborrachar y todo. Aún así, Urías no se dio a eso. Bueno, David lo pone a Joab, le manda a su general, ponlo en la batalla adelante, en primera fila, y obviamente murió. De ahí David pudo tomar a Betsabé como esposa. Parece que nada pasó. Parece que nadie lo vio. Había quedado entre David y Joab hasta que llega el profeta de Dios. Y le habla, ¿se acuerda? Le pone la metáfora ahí. Hay un hombre que tiene un campo y tiene una sola ovejita. Y hay otro que tiene otro campo y tiene muchas ovejitas. Y este que tenía muchas ovejitas quería hacer un sacrificio a Dios. Y va y le toma la única ovejita que tenía el otro y se la presenta a Dios. Qué malo, ¿no? ¿Qué dijo David? ¿Qué dice el rey? ¿Qué hay que hacer? El tal debe morir, dijo David. Y el profeta Natán le dice, ese eres tú. David se justificó. ¿Qué hizo David? Entró en arrepentimiento profundo delante del Señor. Y podemos leerlo en el Salmo 50, 51. Mi pecado me consumía cuando no lo confesaba. Perdóname, Señor. ¿No? Un corazón allí. No aparte de mí tu Santo Espíritu. Ese fue el clamor. El clamor de Saúl, por ejemplo, cuando pecó, fue: Señor, que mi nombre sea exaltado, y quiso hacerse una estatua. No me avergüences delante de mi pueblo. Ese fue el corazón de Saúl cuando fue confrontado. El corazón de David cuando fue confrontado: perdóname, he pecado contra ti, Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, pero buscando la comunión, la intimidad, la justicia, el perdón de Dios. Y por eso Dios le dice a Salomón: no has andado con un corazón recto delante de mí como tu padre David. Fallamos. Jesús dijo: imposible que no vengan tropiezos. Hay por los que vienen. Pero llama un corazón arrepentido, y eso agrada, porque sabe que estamos en batalla espiritual siempre en esta vida. Y ninguno de nosotros acá es perfecto. Y si podemos estar delante del Señor, solo es la gracia de Dios que cubre nuestra imperfección. Amén. Así que no es porque esté este micrófono, esté parado acá, gracias por honrarme en escucharme, pero caemos, fallamos. Gracias, Señor, que no hubiese sido por ti en la cruz. Tu regalo, mi vida hubiese sido una vida como fue antes, lejos de Él, esclavo del pecado, esclavo del mundo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu libertad. Aleluya, amén. Damos un aplauso a Jesús, ¿les parece? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso. Y Salomón está escuchando esto. Dios honrando a su padre. Salomón viendo. Tiene que haber de más escuchado su historia, porque también fue hijo ahí. Fue hijo de Betsabé, ¿no? Entonces, ¿cómo se conocieron? Todos los hijos preguntan: ¿cómo se conocieron, papá? ¿Cómo se conocieron, mamá? Entonces me imagino a Salomón: ¿cómo se conocieron? Y David diciéndole a Betsabé: dile tú. O Betsabé: tú, dile tú, pues tú. No sé, no tuvo que saberlo. Y Dios le dice, ¿no? ¿Cómo lo había sido David, su padre? Verso 5, perdón. Salomón, miren aquí, subrayemos esto. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios. ¿A quién? A Astoret. A Moloc, el detestable dios de los amonitas. Vean, si leen bien, esa D es con minúscula. Dios. No sé si está en la misma, pero este Dios está todo con mayúscula, pero son dioses con minúscula. No es de Dios, nada. Gracias por ayudarme con la risa. La diosa entonces de los sidonios, a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor.
se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta. Se negó a seguir al Señor en forma total. Yo leo entre líneas que si quiero te sigo, pero no en forma total y en forma absoluta. Como, de nuevo repite acá, como lo había hecho David, su padre. Incluso dice, construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificio a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Rendir culto a otros dioses lo iba a sujetar, lo iba a controlar. Su corazón iba a ser entregado a ellos. El conflicto de reinos. Pero Salomón, aquí está el pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. No hizo caso al mandato del Señor. Si usted está siendo confrontado, no solo con esta palabra, con algo que Dios, tú sabes que no está bien, tú sabes que te está dañando. Vamos a sentir entre David y Salomón. David nunca se justificó. No lo veo en un momento como que quiso, pero finalmente, Dios, Señor, perdóname. A diferencia de Adán, ¿se acuerda? Adán le echó la culpa a la mujer. Y luego la mujer a la serpiente, a este ángel rebelde. La naturaleza caída es no reconocer y culpar a otro. Un corazón en el Señor y arrepentido reconoce y cambia. Y el consejo de Dios es para liberarnos de todo esto mal, llevarnos a Él, que su propósito glorioso se cumpla y el diseño de Dios se pueda manifestar. Palabras de bendición hay para ti y para mí. La Biblia está llena de, conocemos tanto los no de Dios, nos reconocen como iglesia cristiana por lo que no podemos hacer. ¿Se han dado cuenta, no? No, yo no quiero ser evangélico. Cuando nos tratan bien nos dicen evangélico. Yo no quiero ser porque no puedo hacer esto, lo que no podemos hacer, siempre por lo que no podemos hacer, ¿no? Y no lo reconocen, no pueden ver, será porque no estamos manifestando o no estamos predicando bien. Todo lo bien que Dios nos hace, ¿no? Ha sido por todo lo que Él quiere, el bien que quiere manifestar. Por eso me confronta a veces es solo hablar de estos no, pero vuelvo a insistir, resalto esto. Dios quiere librarnos, traernos a Él, la fuente de vida, y vivir en esa plenitud. Lo que hablaba Noelia en la primera reunión, la diferencia entre el placer y la plenitud. Y termino leyendo. En consecuencia, hay una consecuencia. Salomón no quiso. En consecuencia. Tú le dices, ok. ¿Sirves a mí o a los otros dioses? Hay una consecuencia. El Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto, porque había un pacto.
y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Si tú no quieres, te vas con otros dioses, esto voy a hacer. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Por eso siempre hablamos de la descendencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Qué iglesia, qué fe, qué ejemplo, qué imagen, qué testimonio. Sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así no le quitaré el reino entero. Le dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Esa parte del reino fue la tribu de Judá. Hoy no tenemos una estatua de estos dioses con D minúscula, ¿no? De Astoret, de Moloch o de Quemón. Pero buscando, ¿qué representa Astoret? Astoret es una antigua diosa semita de origen fenicio, venerada como la diosa de la fertilidad, el amor sexual y la guerra. El culto a ella apuntaba fuertemente a esto, a la sexualidad. Después uno lo ve en los tiempos de Grecia, que habían templos donde la ceremonia era con prostitutas que se rapaban la cabeza. Por eso Pablo después aconseja a las mujeres no hacerlo en ese periodo, porque se confundían con las sacerdotisas al culto a esta diosa. Diosa de la fertilidad, de la sexualidad y de la guerra. Pero apuntaba más al área de la sexualidad. Controlar la mente, corazón, el apetito. Hoy no hay una estatua ni un templo que yo reconozca hoy, no sé si quedará en Turquía, pero hay un movimiento sensual y hacia la sexualidad desatado. Queriendo controlar la pasión, la mente, destruyendo vidas, destruyendo identidad de los niños. Destruyendo familias, destruyendo matrimonios. No estoy hablando de conflictos de carácter, estoy hablando de por apetito sexual desenfrenado. Alimentado a través de la vista, esencialmente. El mundo de la pornografía. ¿Cuánto daño mental, emocional está trayendo? La sensualidad. Si lo vemos como algo espiritual, particularmente lo veo así, me ha sentido todo esto y la batalla espiritual de los reinos. Las imágenes que se repiten, los sueños que después están, los deseos que no se alcanzan a veces a cumplir. En el lecho sin mancilla del matrimonio y trae daño. ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces cuando Dios le dice a Salomón, cuídate de esto, no te cases con ella, te va a desviar tu corazón a estos dioses. Cuidémonos, familia, iglesia.
porque hay consecuencias espirituales que se manifestarán después. Por el tiempo vamos rápido al otro dios, Moloc. Según la tradición rabínica, Moloc era una estatua de bronce con fuego en su interior, dentro del cual se arrojaba a la víctima. Modernamente esta descripción ha sido relacionada con los relatos de los autores clásicos y relatos bíblicos acerca de sacrificios de niños. Complacer a este Dios a través de sacrificios, mayoritariamente a través de los niños. Y yo veo en el mundo espiritual la operación de las tinieblas. Vamos a decir, no conozco una estatua hoy de Moloc o algún templo hacia Moloc. Puede que lo esté, también lo averigüe bien. Encubierto, porque hoy socialmente y con todas las normas y las leyes del mundo, obviamente no hacia y nunca hacia sacrificios de humanos y de nada, y menos de niños. Pero hoy, ¿siente que está operando el espíritu de este Dios en la sociedad? Destruyendo y a veces inconscientemente entregando a los niños a este espíritu. La sociedad hoy día, la filosofía, los pensamientos, hablamos de cómo construimos pensamientos, ¿no? y luego provocan conductas. Detrás de todos los movimientos, particularmente, y yo sé que algunos también están de acuerdo con esto y tal vez alguien no, pero particularmente creo, hay un movimiento espiritual de anarquía, de revolución, de gobernar con injusticia, controlando, para llenar el apetito. Por eso el reino de Dios, la vida del Señor y su reino, su cultura, choca completamente con todo esto. Y Dios hablándonos hoy para cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestros hijos y cuidar a las próximas generaciones. En la primera reunión presentábamos a Caleb, al hijo de Manuel y Sarita. Y oramos por él en esto y proclamamos una palabra para él. Decíamos nuestros hijos, nietos, tus hijos, tus nietos, liderarán la iglesia en la próxima generación. Y ya lo están haciendo muchos de ellos. Amén, ¿o no? ¿Sí? Cuidémoslo, familia. Entonces cuando Dios nos dice, sal de ahí, cuídate de esto. Yo sé que la batalla es fuerte. La manipulación. Con nuestra hija nos pasa. Conociendo ustedes la condición de ella, finalmente batallamos allí entre que si ponemos adoración y otras cosas, o le dejamos a ella con sus dibujos animados. Pero uno comienza a buscar allí y detrás de todo ello hay brujería, hay adivinación, hay hechicería. ¿Cómo lo cambiamos esto? Ya no están encubiertos. La sexualidad abierta desde pequeños. Padre, no entreguemos a nuestros hijos. Cuidémonos. Pero nuestra vida tan pesada, desenfrenada en correr esta carrera social, espiritual, para alcanzar logros, metas y todo, nuestros hijos. Y vemos desde el principio, vemos siempre relatos bíblicos, matar las promesas de Dios a los niños. Hoy no
veneramos una estatua y sacrificamos, llevamos a nuestros hijos porque, wow, pero lo entregamos. Que sus mentes sean gobernadas o edifiquen su pensamiento como los eduque el rey Moloch, el dios Moloch. En el lenguaje de nuestros hijos podemos identificar lo que está en su corazón. Y por tiempo también podríamos seguir profundizando allí. Vamos al último dios, Quemón. Fue un antagonista directo de Baal, y Quemón le sacrificaban o hacían sacrificio a Quemón para poder ganar en las guerras. Tiene otros atributos, pero principalmente era para ganar en las guerras. Para poder tener dominio, poder, victoria. Hoy lo mismo. La carrera del éxito. Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Es Él. Confiamos en Él. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Entonces Dios quiere atraernos a Él y tener orden, sanidad, plena libertad, familia, iglesia. Entonces, ¿cuál es la palabra o cuál es el mensaje hoy día? Tal cual la semana pasada. No sean leudados con la levadura de este mundo. Vienen entrando los niños. Le vamos a pedir ahí, dejemos para que entre ahí. Eso. Bien. Y qué rico tal vez que puedan estar. Porque esto es familiar. Esto es familiar. Papito, ¿cuántas veces en la semana ora por tus hijos? Yo sé que tal vez puedes orar todos los días, pero ¿cuántos de ellos tienen conciencia de que tú estás orando por él o por ella? Entre esposo, entre familia. Quiero cerrar con el pensamiento, iglesia. El Señor quiere sanar. Si hemos caído en las garras, en la manipulación de estos dioses, ya estamos en otra civilización, estamos en otra cultura, estamos en Occidente, no están en estos templos, están estos dioses, están operando. En la tercera rebelión del hombre junto con los seres caídos, no en la Torre de Babel, se dispersaron. Seres espirituales que comenzaron a gobernar esas 70 naciones que se dispersaron con Babel. Y esos seres espirituales siguen controlando con distintos nombres. Algunos han cambiado de nombre para engañar, ocultarse, pero siguen operando, familia, iglesia, siguen operando. Cuando no hay sentido de dominio propio y hay algo desenfrenado en tu vida en estas áreas, wow, Señor, ¿qué pasa aquí? Estaré dando mucho lugar. Nos seduce algo sensual en las redes, en la televisión. Y hay una batalla allí, ¿no? Con continuar viendo o cambiar.
alguien que me pueda apoyar en eso? No solo es cuestión de la carne. Hay un movimiento espiritual. Dejar a nuestros hijos allí, cuidado, en sacrificio, entregados a Moloc, los tengo. Que se rompa todo esto y se quiebre en el nombre de Jesús. Amén. Alcanzar el éxito y transar principios, valores. Dios nos ha hablado de integridad. No digo que está mal del todo, pero cuidado si esto nos domina y transamos. Querer estar al día con el último teléfono, con el último automóvil, con la última... ¿Cómo se dice ahora? Yo digo moda todavía. Para poder alcanzar el placer momentáneo. Cuando en Jesús podemos tener plenitud de vida. Y podemos tener lo otro, pero eso no define mi gozo, mi paz, mi identidad. Y no transo mi corazón. Y Dios quiere levantar la iglesia. El reino. Venían de todos los lugares a ver. Si tú lees el capítulo 10, sí, el anterior, el 9, el 10, venían a ver el reinado de Salomón. Vino la reina de Saba y buscó y dijo: ¿qué sabiduría tienes? Y al escucharte, porque le vino con muchas preguntas, y al escucharte supera aún lo que se dice de ti. Al ver cómo están tus sirvientes, todos bien vestidos, todos en las mesas con prosperidad. No, lo que se dice de ti no alcanza a honrar lo que eres. Wow, realmente tu Dios te bendice. En el capítulo anterior. Eso es lo que el Señor quiere. Y si ha sido dañada por estos seres espirituales, camuflados a través de la cultura social, Dios vino a liberarnos, a sanar, a restaurar, a traer vida, a reconciliarnos. No a juzgarnos, no a culparnos. Si te has encontrado en esta condición con el Señor, así el Señor te llama, así el Señor te ama. Y ahora dice: yo cambio y puedo hacer todo nuevo. Por eso vos le puedes estar de acuerdo en matrimonios. Esto es espiritual. Y conscientemente levantamos culto a dioses con D minúscula. Y el Señor apartándonos para leer todas sus promesas, toda su bendición, toda su plenitud. Así que si alguien está en esto y está con un apetito sexual que no has podido, primero arrepentimiento, buscar la plenitud del Señor, y como Pablo le aconsejó a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No está hablando a los jóvenes solamente, a todos. Y el Señor trayendo vida. David se arrepintió, tuvo consecuencias, pero uno termina viendo a David en una comunión con el Señor, y su nombre se ha perpetuado por siempre. Familia, es tu decisión.
si nos puede romper con alguna de estas cosas que se transforman en adicciones al final. El reino de Jesús ha llegado, ha venido. Si alguna de estas cosas te ha dañado, ha destruido familia, matrimonio, tu vida, tu juventud, no puedes hacerlo nuevo. Y lo digo con el cuidado que se tiene, porque entraron los niños, pero aún así se ha dañado tu virginidad y tu identidad. Cuando viene la presencia de Dios, sana y restaura todo, limpia. Volvernos. Vamos a terminar, iglesia. ¿Te puedes quedar un rato más? Y si alguien quiere quedarse para seguir orando, buscando al Señor, quiere hablar y quiere que oremos, que cuando no he podido, a veces pido oración. O sea que se tiene que retirar porque es hora, compromiso familiar. Hacerlo con el cuidado, pero vamos a quedarnos. Dios está trayendo algo glorioso y mayor sobre la iglesia. Y yo veo una generación que puede ser libre de todo esto antes de ser dañada. Amén. Y una iglesia que podemos reconstruir y volver a sanar. Y que la luz del Señor y la verdad de Dios venga sobre sus mentes, los corazones. Señor, revélanos el mundo espiritual y ver estas cosas con los ojos del Espíritu y no entregar nuestras vidas. La advertencia fue: no te cases con mujeres extranjeras porque desviarán tu corazón a sus dioses. Líbranos, Señor. Guarda nuestros corazones. El fruto del Espíritu, el dominio propio para vencer. Tal vez alguien, yo sé que estás dando tremendas batallas y una y otra vez queriendo salir, vuelves. Que el Espíritu Santo venga sobre ti. Hay que renunciar, hay que arrepentirse, hay que confesar y decirle: Señor, límpiame, gobierna mi vida, gobierna mis pensamientos, gobierna mi corazón. Aleluya, aleluya. Papito, gracias por esta mañana, estar juntos. Yo sé que tú has obrado, yo sé que tú has sanado, yo sé que tú has traído vida, pero que esta palabra retumbe profundamente en nuestros corazones. Ven, Jesús, ven, Señor. Tú nos estás llamando a santidad, a apartarnos y traer tu reino y las añadiduras de tu reino. Iglesia, podemos ponernos de pie para terminar, por favor.
Gracias. 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 Si Él quiere que estemos orando, ahora al cerrar puedes pasar adelante. En la mañana quedó una persona y se quedó hasta el final y dijo: batallé tanto, no fui valiente, pero te quedaste al final, le dijimos, y pudimos orar por ti. Señor, ¿me perdonará Dios? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo glorioso de su reino, de su amor, fuente inagotable de vida. Esto no es solo para confrontarnos y ilustrarnos, oh, qué pecadores. No, el Señor dio su vida por ti, nos está librando de los poderes opresores, de las tinieblas. ¿Cuántos quieren ser esclavos de este mundo? ¿Cuántos quieren ser, vivir en libertad como hijos de Dios? Amén. Nuestros corazones en Él, nuestra vida en Él. Y los que están en victoria y no han dado lugar a esto, permanece, sé fuerte, avanza, sigue creciendo, instruye a otros. Es guerra espiritual. Que tu hijo, que tu hija esté expuesto a esto, es guerra espiritual. Que mi vida esté expuesta a esto en lo oculto, es guerra espiritual. No dejes que te engañe. Por eso Jesús dijo y lo enseñó a orar: guárdanos y líbranos de todo mal. No, Señor, no quiero caer en la tentación de este mundo. Amén. Eres digno de honor, Señor. Si nuestras vidas se enfocan en Él vamos a ser más que vencedores. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti. Solo al Señor adoramos. Te pertenecemos. Que nuestros corazones no se desvíen. Por eso los mandamientos se resumen en dos: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. Y si alguien no se siente amado o amada, esas son mentiras del diablo. Y el Señor te ha traído para decir cuánto te ha amado, cuánto te ama. Y nosotros también queremos amarte. Gracias, papito. Gracias. Por eso, ¿cómo no celebrar Navidad también? Porque has traído tu reino. Naciste, la promesa se cumplió y nació el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tú mereces toda la gloria. Señor, oro para que la iglesia tengamos sabiduría, luz, poder y vencer. 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 Vencer.
recibimos más de ti, Jesús. Tu gracia, tu favor, tu plenitud, la restauración. Y si alguien se siente con culpa, el Señor es fiel y justo para perdonar a través de Cristo. Si alguien se siente a veces sentimientos de inmundicia y delante del Señor, el Señor te limpia y hace todo nuevo. Gracias, Señor.